Hola, ¿qué tal? Vamos a explicar el tema de la fuerza eléctrica, o también conocida como Ley de Coulomb. En 1784, el investigador francés Charles-Augustin de Coulomb estuvo trabajando en experimentos que le causaron mucha curiosidad en su época y eran los relacionados con partículas eléctricas, específicamente con fuerzas asociadas a la electricidad, fuerzas que no tenían que ver exactamente con la gravedad, o más bien una contradicción que se podría presentar con la fuerza de la gravedad establecida por Isaac Newton. Y uno de los experimentos consistía, bueno, muy utilizado pues de pronto o mencionado hoy en día, es pedacitos de papel picados en pedazos muy pequeñitos, y utilizar un peine, frotar un peine, luego pasar el peine encima de esos papelitos. En ese experimento, muchos de los papelitos suben o se acercan hacia ese peine, y pues eso era contradictorio o es contradictorio con la ley de la gravedad. La ley de la gravedad pues es una fuerza que hace que todos los objetos con masa sean atraídos hacia el centro del planeta. En este caso era bastante particular. Unos papeles que deberían, pues, al contrario, mantenerse adheridos o dirigirse hacia abajo, suben, y pues no hay explicación en su momento. Entonces Charles Agustín de Coulomb se dedicó a investigar un poquito más, a hacer más experimentos, distintos tipos de experimentos, y pues pudo establecer que se trataba de una nueva fuerza, una fuerza eléctrica, ya dependiendo en sí de la naturaleza del átomo. Y pues él trabajó con fuerzas, con el análisis de partículas estacionarias y que él denominó cargadas. Este señor obtuvo unas observaciones o conclusiones que vamos a mencionar, y que a partir de estas conclusiones se pudo establecer la ecuación de la fuerza eléctrica, que después recibió el nombre de Ley de Coulomb en honor a los trabajos de este señor y a sus experimentos de 1784. Entonces, ¿qué tenemos? Que la fuerza eléctrica que se produce entre dos partículas cargadas y estacionarias es, primero, inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia de separación entre las dos partículas. Esta conclusión básicamente nos permite definir que si lo analizamos en una ecuación, la fuerza eléctrica entre dos cargas 1 y 2 va a depender de la distancia al cuadrado que hay entre las cargas, y que es una dependencia inversa, es decir, esa distancia es al cuadrado. ¿Qué significa? Que la fuerza va a ser mayor si R es muy pequeño. Si R es muy pequeño, si la distancia es muy pequeña, la fuerza tiende a ser muy grande. Y al contrario, si las dos partículas están separadas a una gran distancia, entonces la fuerza eléctrica se disminuye, se vuelve menor. Entonces ese es el resultado de la primera conclusión. Segunda, que es proporcional al producto de las cargas 1 y 2, que son las que se están considerando. Es decir, que esta multiplicación va en el numerador. Pero después, para plantear la ecuación, se determinó que esas cargas se iban a evaluar en valor absoluto, carga 1 y carga 2, y se analizaba en valor absoluto por lo siguiente, y es que la fuerza eléctrica puede ser de atracción si las cargas tienen signos opuestos, es decir, si hay una positiva y hay una negativa, la fuerza eléctrica nos va a dar una fuerza de atracción. Va a ser una fuerza de repulsión si las cargas tienen signos iguales. Si las dos cargas son positivas, hay una fuerza de repulsión. Si las dos son negativas, hay una fuerza de repulsión. Entonces, esa relación entre atracción y repulsión se evalúa en valor absoluto de las cargas, y se debe tener en cuenta este término que se conoce como el versor o vector unitario normalizado, en el cual
tenemos en consideración el sentido de la fuerza, si va a ser de repulsión o de atracción, que más adelante lo analizaremos en un ejemplo. Bueno, y en la parte de proporcionalidad está dada por una constante. Esa constante K de la ecuación depende de esta relación 1 sobre 4pi epsilon 0. Esta constante K se conoce como constante de Coulomb en honor a Charles Agustín de Coulomb, quien empezó con el análisis de lo que es la electricidad. Este es como uno de los pioneros. Epsilon 0 es una constante medida en laboratorio, tiene este valor 8,8542 por 10 a la menos 12, Coulomb al cuadrado, Newton sobre metro cuadrado, se conoce como constante de permitividad en el espacio libre. Al reemplazar este valor de epsilon de esta constante en esta ecuación con este denominador, obtenemos que K da 8,9875 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Este valor 8,9875 se redondea o se aproxima a 9. Entonces, en la mayoría de las operaciones que vamos a realizar, vamos a utilizar para esta constante K el valor de 9 por 10 a la 9 unidades de Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. El versor, el término UR12, es el cociente entre un vector R, es un vector de distancia, es un vector que indica posición entre carga 1 y carga 2 y está asociado con la dirección de la fuerza. Es un vector, es distancia. Y la R12 en el denominador es la distancia o separación entre las cargas 1 y 2. El vector R12 es el vector posición entre cargas 1 y 2, está dado en la misma dirección en donde actúa la fuerza eléctrica. Se puede escribir este vector en coordenada rectangular o en coordenada polar. El denominador R12 va sin flecha, es distancia entre dos cargas. La distancia entre dos cargas la podemos hallar con el teorema de Pitágoras. O también, si tenemos el vector R12 y lo escribimos en coordenada polar, entonces este denominador es la magnitud de la coordenada polar de ese vector posición. Y pues ese es nuestro resumen en cuanto a la fuerza eléctrica y lo que vamos a aplicar. Vamos a analizarlo con un ejemplo. Pasemos aquí a la siguiente hoja. En este ejercicio nos dicen, tenemos un diagrama, hay 3 cargas eléctricas en este diagrama y unas positivas, unas negativas. Hay una carga 1, carga 2, carga 3. Necesitamos calcular la fuerza neta o toda la fuerza que existe o que se le aplica a la carga 3. Y es una carga que recibe esa fuerza debido a las 2 cargas que hay en este segundo cuadrante. La carga 1 es positiva, tiene un valor de 2,7 microcoulombs. Esta que parece una U es el símbolo, es la letra griega mu, pero se utiliza como prefijo e indica que un prefijo micro equivale a 10 a la menos 6. Micro es 10 a la menos 6. Coordenadas de la carga 1, menos 70 centímetros más 15 centímetros. Carga 2, negativa, menos 3,5 microcoulombs. Coordenadas en x2 menos 25 y en y2 40 centímetros. Carga 3 vale menos 5 microcoulombs. x3 menos 50 centímetros, y3 menos 5 centímetros. Entonces necesitamos la fuerza neta sobre la carga 3. Esa fuerza neta es un vector de fuerza eléctrica. Ese vector de fuerza eléctrica se debe analizar entre parejas de cargas. Entonces es fuerza eléctrica en la carga 3, lo vamos a marcar acá. Es un vector, entonces lleva flecha encima.
fuerza, y es fuerza eléctrica en la carga 3. ¿Cuántas cargas hay alrededor de la carga 3? Tenemos 1, 2. Entonces, esta fuerza eléctrica en la carga 3 es la suma de las fuerzas eléctricas que le hacen las demás cargas a la carga 3. Sería la fuerza eléctrica en la carga 3 producido por 1. Fuerza en 3 producido por 1. Entonces, vamos a analizar inicialmente esta fuerza eléctrica entre estas dos cargas. Entonces, esa es lo que nos da nuestra primera fuerza, más la fuerza eléctrica en la misma carga 3 producido por la carga 2. Fuerza en carga 3 producido por carga 2. Y vamos a obtener esa segunda fuerza. Cuando obtengamos los resultados de la fuerza del vector de fuerza 3,1, vector de fuerza eléctrica 3,1 y el vector de fuerza eléctrica en 3,2, los vamos a sumar. Sumamos los vectores en coordenada rectangular y eso nos dará el vector de fuerza eléctrica en carga 3. Acá pues está la nomenclatura de lo que significan estas fuerzas. F31 es el vector de fuerza eléctrica en carga 3 debido a carga 1 y en forma similar F32, vector de fuerza eléctrica en carga 3 debido a Q2. Y vamos a analizarlo en la siguiente página. Vamos a calcular fuerza 3,1. Bueno, aquí entonces tenemos el diagrama de lo que queremos calcular, el vector de fuerza 3,1, vector de fuerza en la carga 3 debido a la carga 1. La carga 3 está en el tercer cuadrante, la carga 1 en el segundo cuadrante, la carga 3 es negativa, la carga 2 positiva. Entonces vamos a analizar el tipo de fuerza que hay entre estas dos cargas. Para analizarlo, entonces vamos a tener en cuenta un pequeño truco. Vamos a analizar la fuerza. La fuerza eléctrica se produce entre cargas eléctricas estáticas, que no se mueven. Pero nuestro truco aquí consiste en el siguiente, pues para determinar el sentido en el cual está orientado este vector de fuerza. Entonces, queremos calcular la carga eléctrica, la fuerza eléctrica en la carga 3. Fuerza eléctrica en la carga 3. ¿Cuál va a ser nuestro truco? Vamos a suponer que esta carga 3 se puede mover, que es la única carga que se puede mover. El resto de cargas están estáticas. Entonces, carga 1 está estática, no se mueve. Y carga 3, que es en donde quiero calcular la fuerza, sí se puede mover, es la única, porque quiero hallar la fuerza eléctrica en ella, entonces supongo que es la única que se va a mover o que se puede mover. Entonces, eso es lo primero, empezar por ese truco. Segundo, ahora analizamos los signos. Tenemos carga positiva, carga negativa. Cuando tenemos cargas de signo contrario, la fuerza eléctrica es de atracción. Fuerza eléctrica de atracción. Entonces, si la carga 1 está quieta, entonces atrae, porque tiene signo contrario, a la carga 3. Entonces la atrae. Esta carga 3 tiene la tendencia o tiene una fuerza de moverse hacia la carga 1. Va a ir desde este tercer cuadrante al segundo cuadrante. Esta flecha es la que me interesa para determinar el vector F31. F31 es nuestro vector de fuerza, va en ese sentido. Ahora, una vez que trazo este vector de fuerza y que ya sé en dónde está la flecha del vector y en dónde está su cola, pues en esa misma flecha monto o dibujo dos vectores adicionales. Trazo el vector R31, ese es el vector posición, desde la carga 3 a la carga 1. Y también grafico el vector unitario o el versor, UR31. Estos dos vectores y sobre todo este versor es el que necesito para calcular la fuerza. El resto de parámetros se pueden calcular. La constante K, Q3, Q1 son datos del ejercicio. R31 en caso tal se puede calcular por Pitágoras. Y el que define la clave del ejercicio está en el versor. Y el versor está en la misma dirección de la fuerza. Y para calcular el versor, entonces debemos tener en cuenta el vector posición R31. Entonces vamos a analizar este cálculo del versor.
Entonces, el versor se evalúa como la división entre el vector posición y su magnitud. Teníamos para nuestro ejercicio que la carga 3 es la carga que se puede mover, que la carga 1 es la que va a estar quieta, y tenemos la flecha. Entonces nuestra flecha va a empezar desde acá, desde la carga 3, hasta la cabeza, hasta la carga 1. En esta flecha tenemos el vector de fuerza 3,1 y también tenemos el vector posición. Para cada una de esas cargas, pues tenemos sus coordenadas x3, y3, y para la carga 1, x1, y1, con sus datos, con sus valores en la tabla. Entonces, el vector R31 es la resta, o se puede evaluar en coordenada rectangular como la resta de x final menos x inicial. Eso en y, más y final menos y inicial. Veámoslo aquí planteado en esta ecuación, en coordenada rectangular. X final es en donde está la flecha, entonces el x final es x1, menos x inicial, entonces x inicial es x3. Eso en y, es el movimiento en el eje x, más resta de y final menos y inicial, lo mismo, y final, la flecha está en 1, y1, menos y inicial, el y inicial está en y3. Esta flecha empieza en este punto y termina en Q1. Entonces el final es y1 menos y3. Y como es coordenada rectangular, estaría con el vector unitario j. Reemplazando los valores que tenemos, x1 vale menos 70 centímetros, entonces es menos 70 menos, que es la ecuación, x3 es negativo, menos 50 centímetros, abro paréntesis, menos 50, esto está en y es una resta de centímetros, menos 70 centímetros y por acá menos 50 centímetros. Por lo tanto, factorizo los centímetros. En y, las coordenadas en y, entonces son 15 centímetros del y final, más 15 centímetros, menos el menos de la ecuación, menos y3 es menos 5, abro paréntesis, menos 5, esto en j, de nuevo factorizo los centímetros. R31 es el vector posición que hay entre carga 3 y carga 1. Carga 3 es el origen, carga 1 el fin. Hacemos esta resta en y hacemos esta operación en j. Entonces, ¿qué resultado obtenemos en coordenada rectangular? Menos 70. Menos por menos, más 50. Menos 70 más 50, menos 20i. Y por aquí, menos por menos, más 5. 15 más 5, 20. 20 centímetros. Menos 20 centímetros en y más 20 centímetros en j. Este vector R31 está dado originalmente en centímetros. Entonces lo paso a metros. Para pasar centímetro a metro, multiplico por 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 metros. El vector está en coordenada rectangular, entonces lo voy a expresar también a la coordenada polar. Entonces, este vector que tiene menos 20i más 20j, hay que pasarlo a coordenada polar. En coordenada polar, entonces nos da 28,284, 10 a la menos 2 metros y ángulo de 135 grados. Este es el mismo vector escrito en rectangular y en polar. Ya con eso, pues vamos a determinar el vector UR31. Para el vector UR31, entonces, ¿qué necesito hacer? Una división entre el vector posición. Podemos dividir el vector posición en coordenada rectangular o en coordenada polar. Y dividir entre la distancia que hay entre carga 3 y carga 1. Esta distancia se puede calcular por el teorema de Pitágoras. O, como ya tengo el vector R31,
Esta distancia que va en el denominador es la magnitud del vector. Entonces, esta magnitud vale 28,284 por 10 a la menos 2 metros. Este denominador, cuando se reemplace, no es un vector, no se reemplaza ni el vector unitario y, ni el vector unitario j, y mucho menos se reemplaza el ángulo. Solamente la primera parte de la coordenada polar, que es la magnitud. Entonces tomo de la coordenada polar la magnitud. Entonces, para el cálculo del vector, el versor, el UR31, reemplazamos los datos conocidos, hacemos la operación, reemplazamos acá lo que conocemos, 28,284 dividido por 28,284, se cancelan, ese mismo valor, entonces me da magnitud 1, 10 a la menos 2 con 10 a la menos 2 también se cancelan, metro y metro se cancelan, entonces el versor es un vector que tiene magnitud 1 y queda el ángulo del vector R, ángulo de 135 grados. Con este versor ya puedo venir y reemplazar en la ecuación de la fuerza eléctrica. Bueno, una cosa que hay que aclarar, esta fuerza, pues por tratarse de una fuerza, aunque sea fuerza eléctrica, es una fuerza, la unidad de la fuerza es Newton. Eso hay que tenerlo siempre presente. Ya tenemos entonces los datos, vamos a reemplazar en la ecuación, subamos un poquitico que tenemos que reemplazar. Hay que reemplazar constante K, valor absoluto de las cargas, 3 y 1. La constante K tiene un valor de 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Valor absoluto de carga 3 y carga 1. La carga 3 vale menos 5 microcoulombs, la carga 1 2,7 microcoulombs. Vamos a chequear. Carga 3 menos 5 microcoulombs, carga 1 2,7 microcoulombs. Después, la distancia entre las cargas elevado al cuadrado. Es decir, esta distancia elevado al cuadrado. 28,284, 10 a la menos 2 metros elevado al cuadrado. Ese es nuestro denominador, no lleva I, no lleva J, no lleva ángulo, solamente una magnitud. Y la última parte de la ecuación es el versor. El versor, que ya lo tenemos en coordenada polar, nos dio magnitud 1 y ángulo de 135. Este versor dio magnitud 1, ángulo de 135 grados. Reemplazamos y empezamos a hacer cada una de las operaciones. Entonces, lo primero es resolver el valor absoluto. El valor absoluto afecta a la cantidad, al término que acompaña a la unidad, a la expresión de acá. Este micro no es afectado por el valor absoluto. Este en menos 5 sí se transforma y se convierte en más 5. En este ejercicio yo podría dejar el microcoulomb como lo tengo en este momentico, o podría reemplazar el micro por su valor, por su potencia de 10, 10 a la menos 6. Si este 10 a la menos 6 lo hubiese reemplazado acá en el valor absoluto, este menos 6 de la potencia de 10 no se altera por el valor absoluto. El valor absoluto, y eso es muy importante, el valor absoluto no le cambia el signo al exponente de la potencia de 10. Si este 10 a la menos 6 lo hubiese reemplazado acá en valor absoluto, el resultado hubiese sido igual, el mismo. 10 a la menos 6 acá, 10 a la menos 6 acá. No cambia el signo. El valor absoluto no le cambia el signo al exponente. Al término que multiplica al prefijo o a la potencia de 10, sí le cambia el signo. Este menos 5 pasa a ser más 5. Y este 2,7 está positivo, sigue estando positivo, no cambia. Entonces, resolvimos la parte de arriba con el valor absoluto. En el denominador tenemos un término al cuadrado. Cada uno de estos tres términos se eleva al cuadrado. 28,284 elevado al cuadrado nos da esta expresión. 10 a la menos 2 elevado a la 2 se resuelve como una multiplicación de exponentes. 2 por menos 2, menos 4, o sea, 10 a la menos 4. Metro a la 2, metro cuadrado.
Y aquí podemos simplificar unidades. Tengo 1 metro cuadrado en la constante de Coulomb y 1 metro cuadrado. Se cancelan. De las cargas, Coulomb por Coulomb me da Coulomb cuadrado. Se cancelan. La única unidad que queda es Newton, que es la unidad para la fuerza. Listo. Entonces podemos continuar. Hay una ley de las matemáticas que dice que el orden de los factores no altera el producto. Entonces aquí todos los términos se están multiplicando. Significa que yo puedo cambiar o tomar o agruparlo de otra forma. Yo puedo pasar las potencias de 10 para el final, la unidad la puedo mover para el final, los términos que multiplican a la potencia de 10 las puedo enviar hacia adelante, y eso es lo que estamos haciendo en este paso. 9 por 5 por 2,7. Eso los tomé primeros porque voy a hacer esa operación con ellos. Y las potencias de 10 las envío al final. Como hay una multiplicación de potencias de 10, el resultado es por 10 y las potencias, los exponentes, realizan la operación de suma o resta con el signo que tengan. Entonces 10 a la 9 menos 6 menos 6, y aquí hay otra cosa importante. Aquí tengo una potencia de 10 en el denominador, 10 a la menos 4. La puedo subir, la puedo pasar al numerador, pero tengo que pagar un precio. El precio es cambiarle el signo al exponente. Está menos 4, pasa como 10 a la más 4. Y aquí, entonces quedó de esa forma, 10 elevado a la 4 positivo. Este 10 a la menos 4 en el denominador, puedo subirlo al numerador, le cambio el signo y entra a hacer toda esta operación de los exponentes. Esta multiplicación y esta división de términos nos da 0,1519. Y la operación de los exponentes entonces nos da lo siguiente. Menos 6 y menos 6 nos da menos 12. Menos 12 más 9 nos da menos 3. Menos 3 más 4 nos da 1. 10 a la 1. Este 10 a la 1 viene de la operación de estos exponentes. Y pues igual, aquí no hemos alterado todavía este versor. Este versor tiene magnitud 1. Este 1 multiplica a todos estos términos de acá. Estos términos no cambian el ángulo. Entonces sería 1 por 10 a la 9 por 0,1519. Entonces esto nos da como resultado 1,519, ángulo de 135 grados. Ese es nuestro vector, el primer vector en coordenada polar. Y en este vector, pasándolo a coordenada rectangular, nos da entonces este equivalente con valores en Y y en J. Esta es nuestra primera respuesta, esta es nuestra primera fuerza, fuerza 3,1. Vamos a continuar entonces con la siguiente fuerza, la fuerza entre la carga 3 y la carga 2. Miremos la siguiente hoja. Vamos aquí al comienzo. Vamos a calcular el vector de fuerza 3,2. Fuerza en la carga 3 producido por la carga 2. Entonces, queremos hallar la fuerza en la carga 3. Entonces, nuestro truco es que la carga 3 sí se puede mover y el resto está quieto. Entonces, carga 2 está quieto, pero carga 3 sí se mueve porque en ella estoy calculando la fuerza. Ahora, analicemos signos. Carga negativa, carga negativa. Como las dos son de igual signo, hay una fuerza de repulsión. Esta carga negativa le hace fuerza a la carga 3 hacia abajo. La carga 3 se va a mover o tiene tendencia a moverse hacia abajo. En ese sentido es en donde tenemos la flecha del vector de la fuerza 3,2. Y me interesa muchísimo esta flecha, porque en esa flecha, que ya sé su sentido, ya sé que va hacia abajo, voy a graficar dos vectores que son claves. El vector que establece la posición R32, es el vector desde la carga 2 hacia la carga 3, y el versor UR32. Y sobre todo este versor lo necesito para usarlo en la ecuación de Coulomb.
La ecuación de la fuerza 3,2 entre esta carga 3 y la carga 2 depende de constante K, valor absoluto de las cargas, valor absoluto de carga 3, valor absoluto de carga 2, dividido la distancia entre 3 y 2 al cuadrado y el versor. Y el resultado de la fuerza será en newtons. Como las cargas son de signo contrario, entonces hay una fuerza de repulsión. Perdón, las cargas son de igual signo, entonces hay una fuerza de repulsión. De acá ya sé que mi flecha va hacia abajo, empieza en la carga 2 y termina en la carga 3, va hacia la carga 3. Entonces voy a analizar el diagrama en esta forma. La carga 2, la flecha del vector R32 tiene un inicio en la carga 2 y un fin en la carga 3. Entonces, para calcular el vector R32, necesito hacer la resta de valor final menos valor inicial, tanto para X como para Y. Entonces, este vector R32 será igual a la resta de, en coordenada rectangular, de el valor final, X final, menos un X inicial. Entonces, el X final será la coordenada de la carga 3, es decir, X3 menos X2. Ese es nuestro R32 y eso está dado en el eje Y, en el vector Y, en el eje X. Y para Y, el valor final sería el final menos inicial, entonces el final está en Y3 menos el inicial Y2. Y3 menos Y2. Procedemos a reemplazar los datos para obtener el vector R. Podemos bajar un poquitico aquí el zoom para recordar los datos. Entonces, X3 vale menos 50 menos de la ecuación X2 es menos 25, entonces hay que ponerlo entre paréntesis, menos 50 menos 25 está dado en centímetros y eso está dado para el vector unitario Y. Ahora, para el vector J tenemos Y3 vale menos 5 centímetros, menos Y2 vale 40, vale menos 40, y en centímetros. Ya entonces vimos aquí qué fue lo que reemplazamos. Hacemos la operación, menos por menos es más 25, menos 50 más 25 nos da menos 25 en Y, y menos 5, menos 40, menos 45 en J, están dados en centímetros los dos casos, por lo tanto se factoriza, y luego esos centímetros se pasan a metros. Entonces, este es nuestro resultado, pasándolo a metros, sería 10 a la menos 2 metros. Este será nuestro resultado en coordenada rectangular. Pasando la coordenada polar, nos da 51,478 por 10 a la menos 2, ángulo de menos 119,055 grados en metros. Y con este vector, el vector posición, vamos a calcular el versor. El versor, entonces, es la relación entre el vector posición y la distancia entre las dos cargas. Esta distancia, dependiendo del diagrama, algunas veces es más fácil calcularlo por Pitágoras, entonces aquí usaríamos el teorema de Pitágoras y lo que nos dé el valor, pues. O la otra forma es, si ya tengo el vector en coordenada polar, el vector posición en coordenada polar, pues simplemente tomo la magnitud del vector, esta magnitud, 51,478 por 10 a la menos 2 metros. Este término que va en el denominador, cuando se reemplace, no se puede reemplazar con I, ni con J, ni con el ángulo, solamente la magnitud. Bueno, sigamos mirando. Entonces, el versor es esta división
entre el vector posición y la distancia entre las cargas 3 y 2. El vector posición entonces nos había dado 51,478 por 10 a la menos 2, ángulo de menos 119,055 grados en metros. Y la magnitud pues es la misma, se cancela, no se divide en términos, el hecho es que aquí nos da una magnitud 1 y el ángulo del vector posición. Por lo tanto, el versor nos da magnitud 1 con el ángulo del vector posición. Una vez que se tenga el versor, ya prácticamente tenemos todos los términos para usar la ecuación de Coulomb, la ley de Coulomb. Entonces procedemos a reemplazar. La constante K vale 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Valor absoluto de carga 3, valor absoluto de carga 2. Valor absoluto y valor absoluto. Carga 3 vale menos 5 microcoulombs, carga 2 menos 3,5 microcoulombs. Dividido la distancia, 51,478 por 10 a la menos 2 metros, todo elevado al cuadrado. Resolvemos el valor absoluto. El valor absoluto solamente afecta al término que acompaña, ya sea al prefijo o a la potencia de 10. Es decir, el valor absoluto solo afecta a este menos 5, de modo que lo va a convertir en más 5. Y en este otro caso, la carga 2, el valor absoluto afecta solo a menos 3,5, lo convertirá en más 3,5, positivo. Resolvemos el denominador, 51,478 elevado a la 2, nos da este término por acá. 10 a la menos 2 elevado a la 2 se resuelve como una multiplicación de potencias, 2 por menos 2, menos 4, y metros cuadrados. El versor, ese pues no lo hemos tocado, sigue existiendo. Propiedades de la multiplicación, en este caso, antes de las propiedades de la multiplicación, pues podemos cancelar unidades, metro cuadrado y metro cuadrado se van, coulomb por coulomb nos da coulomb cuadrado, que se dividen o se cancelan con estos de acá, y solamente queda newton. Entonces la fuerza 3,2 nos da newton. Entonces tendremos 9 por 10 a la 9 newton, 5 microcoulombs o 5 micros, un micro vale 10 a la menos 6, aquí voy a reemplazarlo. 3,5 vale 3,5 micros, entonces un micro vale 10 a la menos 6. El denominador, pues que es el mismo, solamente se cancelaron las unidades, y el versor. La propiedad de la multiplicación nos indica que yo puedo tomar el orden que yo desee de todos los multiplicandos, de todos los términos que están multiplicando. Entonces, ¿qué voy a hacer? El newton, la unidad, la voy a mandar al final. Las potencias de 10 también las voy a poner al final. Y los términos que multiplican a la potencia de 10 las voy a enviar al inicio. Entonces tengo 9 por 5 por 3,5. Esto nos dará un resultado. Y en cuanto a potencias de 10, ¿qué tendremos? 10 a la 9, tenemos varios términos con potencia de 10. Cuando hay multiplicación de potencia de 10, el resultado es una sola potencia de 10, pero el exponente es la suma o la resta de todos los términos que están multiplicando o dividiendo. También aplica por la división. Entonces sería 10 a la 9 menos 6 menos 6. En el denominador tengo un 10 a la menos 4. Este 10 a la menos 4 puedo subirlo, pero al subirlo va a quedar como 10 a la 4, positivo, 10 a la 4. Por lo tanto acá lo sumo, pasa a ser positivo. Y ya procedemos a hacer las operaciones. Entonces, ¿qué nos da? 9 por 5 por 3,5 dividido 2649,984 nos da 5,943 por 10 a la menos 2. Este 10 a la menos 2 es de acá, de la división, de la operación y la división de estos términos. Y este queda también multiplicado por 10. ¿De dónde sale este 10? De la resta de estos términos. 9 menos 6 nos da más 3. Más 3 menos 6 nos queda menos 3. Y menos 3 más 4 nos da 1.
Entonces 10 elevado a la 1. Entonces este 10 a la 1 es el resultado de estas potencias de 10 y este 5, 9, 43, 10 a la menos 2 es el resultado de este numerador dividido esta expresión en el denominador. Todo este término está multiplicando a la magnitud a 1, entonces solamente todo esto está multiplicado por 1, no afecta al ángulo, entonces el ángulo sigue siendo el mismo, menos 119,055. Y de acá, pues 10 a la menos 2 por 10 a la 1 nos da 10 a la menos 1, y 10 a la menos 1 por 5,943 nos da 0,5943. Este resultado es el resultado de la fuerza eléctrica, esta es la respuesta 2, pero es el resultado en coordenada polar. También necesito la fuerza en coordenada rectangular, entonces simplemente se pasa de polar a rectangular. Y aquí ya tenemos dos respuestas. Vamos a analizar entonces en la siguiente hoja la fuerza eléctrica total en la carga 3. Vamos aquí en la hoja que llamamos respuesta. Entonces, cuando empezamos el ejercicio, planteamos la ecuación de lo que tenemos que calcular. El vector de fuerza eléctrica en la carga 3, que es nuestra incógnita. Va con flecha encima porque es un vector, o sea que hay que calcularlo en rectangular y en polar. Ese vector de fuerza eléctrica en la carga 3 es la suma de dos fuerzas. Fuerza eléctrica en la carga 3 debido a la carga 1 más el vector de fuerza en la carga 3 producido por la carga 2. De estas dos fuerzas las calculamos previamente. Y aquí pues volvimos a traer el resultado para acordarnos. El vector de fuerza 3,1 lo calculamos en polar y luego lo pasamos a rectangular. El vector de fuerza 3,2, la respuesta 2, también lo teníamos en polar y luego lo pasamos a rectangular. Para reemplazar y obtener la respuesta del ejercicio, tenemos que reemplazar las fuerzas, pero ¿en qué coordenada? En coordenada rectangular, para que podamos sumar todos los términos en Y, todos los términos en J. Entonces, reemplacemos en coordenada rectangular, F3,1 en coordenada rectangular, aquí pues es simplemente reemplazar lo que se tiene, no tiene mayor misterio, es un reemplazo, es exactamente el mismo número, más la fuerza 3,2 en coordenada rectangular. Este término pues es este término de acá. En Newton, porque se trata de una fuerza. ¿Y qué se hace? Vamos a proceder a resolver o agrupar a un lado las variables o los vectores unitarios Y y a un lado las variables o vectores J. Entonces, por aquí tengo un término en Y y en este otro tengo un término en Y. O sea que este término y este término lo vamos a agrupar. Entonces, en Y, ¿qué tenemos? Menos 1,074 en Y, y por aquí más por menos, menos 0,289 Y. Aquí agrupamos en Y, más lo que nos dé J. En J, ¿qué tenemos? 1,074J, y por aquí más por menos, menos 0,52 en J. Y factorizada la unidad, que son newtons. Resolvemos o obtenemos un resultado para Y, hacemos aquí una resta en los dos casos, y aquí resolvemos para J, aquí sería más y menos una resta de este. Esta operación, ya ingresando los datos en una calculadora, nos da que la fuerza eléctrica en la carga 3 es menos 1,363 en Y, y para J nos da más 0,554 en J. Y Newton. Este es nuestro vector en coordenada rectangular y lo pasamos posteriormente a la coordenada polar. Y ya, ahí termina. Ese es el resultado de nuestro ejercicio. Muchas gracias.